Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. Estamos acostumbrados en el momento de recorrer las catedrales el hecho de encontrarnos numerosas capillas, no solamente la del presbiterio, la capilla mayor, sino sobre todo en las naves laterales, una serie de capillas, entre comillas, secundarias, que la mayor parte de las veces tenían una función funeraria. De esta manera, cuando se llevaba a cabo la obra de la catedral, al incorporar estas otras capillas, se buscaba una financiación para esa obra y para el mantenimiento posterior del edificio, puesto que estas capillas no solamente se, entre comillas, vendía el espacio, sino que los herederos del difunto se encargaban del mantenimiento de la misma, lo que suponía esa fuente constante de ingresos. En el caso de la Catedral de Segovia, rehecha durante el siglo XVI, una de las primerísimas capillas que fue convertida en espacio funerario, en este caso para el propio fabriquero de la catedral, Juan Rodríguez, es esta capilla que vamos a visitar hoy con un exquisito retablo, obra de Juan de Juni, que a continuación vamos a tratar de comprender en toda su dimensión. Nos encontramos en una de las capillas de la Catedral de Segovia que popularmente se conoce como Capilla de la Piedad, pero realmente lo que representa iconográficamente este retablo es el llanto sobre Cristo muerto. Esta capilla pertenece a la primera campaña constructiva de la catedral que abarca de 1525 a 1558 y va a ser la primera capilla que el Cabildo va a conceder a un particular como capilla de enterramiento. Va a ser precisamente a don Juan Rodríguez, que es el alma de la catedral. Don Juan Rodríguez era un teólogo, era un canónigo que desempeñaba el puesto de fabriquero, es decir, el encargado de las obras y el responsable de la administración. Estuvo al frente de este puesto durante 40 años, por lo tanto es considerado como el alma mater de la catedral. Y en el año 1551, don Juan Rodríguez solicita permiso al Cabildo para tener una capilla de enterramiento y el Cabildo, como gesto de gratitud, le va a conceder esta capilla, que creemos que está enterrado debajo de la mesa del altar, y ya don Juan Rodríguez se va a encargar de la decoración de la misma. Aunque no hay documentación al respecto, es razonable que fuera Juan Rodríguez quien encargara al escultor, a Juan de Juni, la realización de este retablo. Se sospecha que Juan Rodríguez pudo conocer el Santo Entierro que se encuentra en el convento de San Francisco en Valladolid y debido a ese conocimiento de ese Santo Entierro de Juan de Juni pudiera encargar al escultor la realización de este retablo. Juan de Juni es un escultor de origen francés. Él nace en Joigny, en Champaña, en Francia, en el año 1507 y muere en Medina de Río Seco, en Valladolid, en el año 1577. Después de una estancia en Oporto, Juan de Juni va a venir a España, precisamente de la mano del obispo Acosta, que le va a encargar una serie de trabajos para el monasterio de San Marcos en León. En su testamentaría se van a encontrar algunos de los libros en toscano, por lo tanto se sospecha su presencia en Italia y a día de hoy se tiene certeza de que estuviera en Bolonia, en Módena y en Florencia. Él en Italia va a aprender el tratamiento de esos pliegues de escaso grosor que le van a permitir un acentuado movimiento en el tratamiento de todas sus esculturas. También de Miguel Ángel va a aprender el tratamiento y el estudio de los escorzos, lo que va a hacer que luego se acentúe esa violencia en los movimientos y esa vida en los pliegues que van a tener las esculturas de Juan de Juni. Él en España, durante su estancia en España, va a tener una amistad importante con otro escultor importante de la época, con Alonso Berruguete, y después de su estancia en León, pues va a tener trabajos en Medina de Río Seco, en Valladolid, en Salamanca. Bueno, de hecho estuvo durante 30 años trabajando en Valladolid. Y en Segovia pues tenemos este llanto sobre Cristo muerto. La iconografía de este llanto sobre Cristo muerto o planto sobre Cristo muerto es un tema que se va a desarrollar ampliamente en el arte occidental durante los siglos XV y XVI, pero hay que decir que tiene un origen en la Iglesia bizantina. Allí tenemos los trenos bizantinos. La representación iconográfica de estos trenos es representar la imagen de Cristo muerto, Cristo yacente en la losa de unción, y alrededor está María llorando su muerte y los discípulos. Esta representación iconográfica también se va a representar en los epitafios bizantinos, en esas telas o esos paños de difunto que iban a utilizar
durante el durante el Viernes Santo y el Sábado Santo. Esta iconografía va a pasar lógicamente a toda la pintura del Trecento italiano, pero en Centro Europa podemos decir que se va a ir enriqueciendo con la incorporación de distintos personajes, alcanzando también una expresividad importante. En los siglos XV y XVI se incorporan esos personajes y a lo largo del siglo XVI y del XVII van a alcanzar las expresiones de dolor, el dramatismo, pues alcanzarán altas cotas de expresividad, como el caso que tenemos en este llanto sobre Cristo muerto de Juan de Juní de la Catedral. En este apretado grupo compositivo podemos ver cómo la única figura que nos transmite paz y serenidad es el cuerpo muerto de Jesús. Él está depositado en una sábana, en un lienzo blanco, que suponemos sería ese lienzo que utilizaron José de Arimatea y Nicodemo en el momento del descendimiento de Cristo de la cruz, y alrededor de la figura de Cristo podemos encontrar a José de Arimatea, que sujeta la cabeza de Cristo y además está mirando a María, la madre de Jesús. A continuación tenemos a María la de Cleofás, que va a ser la hermana de María, por lo tanto, la tía de Jesús. Seguidamente tenemos a San Juan, el discípulo amado, María Magdalena con el tarro de los ungüentos, y va a cerrar la composición Nicodemo con el ánfora que contenía las 100 libras de mirra y aloe necesarias para enterrar el cuerpo de Cristo siguiendo la tradición judía. Además hay un detalle a los pies de Cristo donde se puede ver una pequeña caja que contiene las vendas que serían utilizadas para limpiar la sangre del cuerpo de Cristo. En el eje central, la figura principal, la imagen de María, la madre de Jesús, que alza los brazos hacia arriba en un gesto de exultante dolor. Además vemos cómo va cubierta con una toca como gesto símbolo de luto y unos ojos enrojecidos, hartos de llorar, que miran con desolación a su hijo ya muerto. A este conjunto escultórico hay que añadir el carácter teatral que van a aportar los dos soldados que aparecen en los intercolumnios. A la izquierda podemos ver a un militis romano, a un soldado romano por la coraza que lleva, y a la derecha podemos ver a un soldado judío por el gorro frigio. Las actitudes y los sentimientos de ambos personajes también son diferentes. Mientras el soldado romano muestra ese gesto de arrepentimiento y retorciéndose en su propio dolor, no así el mercenario judío, ¿no?, donde vemos cómo se mofa, se ríe de este momento tan dramático y además incluso extiende su brazo en un gesto muy teatral, como indicando al espectador dónde tenemos que prestar toda nuestra atención. Como podemos ver en este conjunto escultórico, todo es movimiento en el tratamiento no solo de los pliegues, sino también de las expresiones angustiosas y angustiantes, y cada uno va a vivir el drama de una manera diferente. Juan de Juní realiza un estudio personalizado de cada uno de los personajes que participan de este momento de la Pasión de Cristo. Hay que decir que es una iconografía que surge de la devoción popular, porque no se refleja en los evangelios. Es un momento entre el descendimiento de Cristo de la cruz y el santo entierro. En este retablo también hay que destacar en la parte de arriba la imagen de Dios Padre en actitud de bendecir, que además nos fijamos cómo le representa a Juan de Juní, con unas barbas pobladas llenas de movimiento que están inspiradas en el Moisés de Miguel Ángel. Las pinturas que podemos ver, tanto en el fondo evocando esa ciudad de Jerusalén, como las pinturas que teníamos en la bóveda de la capilla, son de Santos Pedril. Hay que decir que estaba muy bien documentada la decoración pictórica de la capilla, como se tenía pensado pintar toda en un cielo azulado, con estrellas, alrededor un friso que dejara constancia, ¿no?, de esa capellanía fundada por don Juan Rodríguez. Poco ha quedado de esos restos pictóricos, sin embargo, cuando restauraron la capilla sí que pudieron ver que aún persistían restos de policromía. Este retablo también aparece decorado con una serie de tarjas, es decir, unas pequeñas pinturas, tanto en la parte de arriba, donde aparece representado Cristo resucitado y Cristo en el momento en el que desciende al limbo, y en la parte de arriba están el rey David con diferentes profetas. Estas pinturas van a ser de un colaborador de Juan de Juní, Benedito Rabullate. Como podemos ver, este magnífico retablo de Juan de Juní siempre ha estado aquí en la capilla para la cual se concibe, y es toda una galería de afectos, de personajes que al final van a ser los familiares y los amigos más cercanos de Jesús los que acompañaron a Cristo ese último puerto de la vida, ya ese puerto de la muerte antes de la resurrección. En este encargo que Juan Rodríguez le hizo a Juan de Juní y que Mercedes nos acaba de explicar en detalle, hay algunos elementos que parecen venir a contradecirnos lo que habitualmente retenemos cuando analizamos los manuales de historia del arte.
La primera idea, como Mercedes nos ha recordado, es que Juan de Juni viene de la Champagne, una región vinculada geográficamente por su distancia con la Borgoña, donde durante el siglo XV, desde comienzos de ese siglo XV, se puso en marcha el uso de este tipo de iconografía, en francés más conocido como enterramiento de Cristo, en donde se buscaba esa historia más cercana para explicar a los fieles cómo habían sido ese momento posterior a la crucifixión y antes de que Cristo descendiera a los infiernos. Las composiciones que vamos a encontrar en ese mundo vinculado a la corte borgoñona son muy similares a estas de Juan de Juni, pero estamos hablando de composiciones un siglo o 120 años anterior a la que vemos aquí. Lo que nos podría llevar a preguntarnos si Juan Rodríguez no le encargó al artista una obra un tanto antiquizante, puesto que el tema ya había sido abordado y resuelto, insisto, 100 o 120 años atrás. Hemos de pensar las conversaciones que pudieron mantener Juan Rodríguez con Juan de Juni en el momento de hacer esta capilla funeraria. Obviamente buscaron una temática relativa a la muerte, y esta del final de la vida de Jesús, insisto, antes de bajar al infierno y por tanto antes de su resurrección, parece un tema bien traído, pero resuelto de esa forma que, una vez más, nos recuerda a modelos tardomedievales. Lo llamativo está en que en esa resolución Juan de Juni fue muy atrevido. Tal como señalaba Mercedes, los soldados que enmarcan la escena rompen el marco arquitectónico e incluso generan un movimiento muy singular, con ese brazo que nos indica hacia dónde hemos de prestar atención en el momento de estar observando el retablo. Esto nos quiere decir que estamos ante una composición que en los manuales de texto encuadraríamos dentro de lo que llamamos arte barroco, pero estamos en la segunda mitad del siglo XVI, donde los manuales nos hablan del Renacimiento. Pensemos entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una temática tardomedieval, tratada con unas formas que, insisto, los manuales nos dicen que son barrocas, pero todo etiquetado dentro de esos mismos manuales como renacentista, porque estamos en la segunda mitad del siglo XVI. Esto nos podría llevar a pensar que o bien los manuales están equivocados o Juan de Juni fue un hombre extrañamente extravagante. En realidad, ninguna de las dos cosas. Juan de Juni recibió un encargo por parte de un personaje muy concreto, Juan Rodríguez, que quería una capilla funeraria en la cual evocar esa muerte. Y Juan de Juni apeló a aquellos recuerdos que él tenía de su niñez en la Champagne, donde existían este tipo de composiciones, se lo hizo ver a Juan Rodríguez y a partir de ahí la genialidad de Juan de Juni fue hacer un montaje dramático, teatral, que realmente impresionara a aquellos que iban a acudir a esta capilla, como nos ocurre hasta hoy. Y por supuesto, totalmente ajeno a las clasificaciones estilísticas que con el devenir de los siglos los historiadores del arte habían de inventarse, más allá de que no se ajustaran a ese arte del pasado.